Fíjense que hoy vamos a hablar de acción. Hoy vamos a hablar de acción y vamos a mirar a la luz de esta palabra que acabamos de leer, cuál fue esa estrategia que, inspirado por Dios, este líder Nehemías planeó y ejecutó para poder llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado, ¿cierto? Aún con la amenaza de los opositores. Fíjense que él planeó una estrategia. Nehemías ya había identificado que había oposición, que habían enemigos, todos, ¿cierto? Cada uno pensará en su proyecto, en las cosas que ha decidido cambiar, que ha decidido mejorar en su vida, y seguramente ya habrás identificado los opositores. Nehemías pudo haberse hecho el loco y seguir para adelante, simplemente animar a los constructores a que siguieran construyendo. Y eso hubiese sido algo de alguna manera irresponsable por parte de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había un riesgo, había un peligro, habían unos opositores que se estaban armando para sabotear ese proyecto. Entonces, Nehemías no actuó irresponsablemente. Nehemías, inspirado por Dios, planeó una estrategia. ¿Y qué es una estrategia? La estrategia, según el diccionario, una estrategia es un plan de acción que se establece para alcanzar un objetivo, ¿verdad? ¿Estamos claros que eso es una estrategia? Hay estrategias cuando un equipo de fútbol va a jugar, arman una estrategia, ¿cierto? Cuando tú tienes una empresa, un negocio, tú armas una estrategia. Todos hemos escuchado hablar algún día de la palabra estrategia. Pero una estrategia debe tener unos elementos, ¿cierto? Debe constar con unos elementos, tales como una causa. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Cierto? Un objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Unas acciones, un plan de acción, unas políticas. Las políticas podríamos decir los no negociables, ¿cierto? Unos recursos, ¿con qué cuento para lograr esto? Y un análisis de riesgo, las amenazas, ¿cierto? Los que estudiaron de pronto administración sabrán que siempre uno lo ponían a hacer la famosa matriz DOFA, que ahora es FODA, o sea, pero es lo mismo, ¿cierto? Donde se estudian las amenazas, los riesgos, etc. Bueno, esto hizo Nehemías, y yo les pregunto, congregación, yo les pregunto, manantial, en esa lectura que acabamos de tener, ¿ustedes pudieron ver esos elementos que yo les acabo de mencionar? ¿Sí? ¿Los pudieron ver? ¿Cierto? ¿Cierto? Una estrategia. Y vean, la gente cree que esto es un concepto nuevo de la administración moderna. Y vea, ¿hace cuánto estuvo Nehemías aquí? Antes de Cristo. Imagínate, antes de Cristo. Pero él estaba claro en su estrategia. Vean, lo primero que hizo, vamos a hablar entonces de la estrategia como tal. Lo primero que hizo, dice: 1. Montó guardia en los lugares más vulnerables. Eso lo dice el versículo 13. Montó guardia, ¿dónde? En los lugares más bajos de la muralla, ¿cierto? Y entonces, hablando en términos de edificación espiritual, de lo que nosotros hemos estado hablando este año, ¿qué podrían significar esos lugares más bajos? ¿Qué podrían significar? Donde sabemos que estamos más expuestos a errar o a pecar. Muy bien, o sea, donde sabemos que estamos más expuestos a errar. Podríamos decir nuestras debilidades, ¿verdad? Debilidades. Esos podrían ser nuestros lugares más bajos. ¿Y qué hizo Nehemías con los lugares más bajos? ¿Los ignoró? ¿Los maquilló? ¿Los escondió? No. Dice que le montó guardia. ¿Sabe, hermano? Todos nosotros, todos, ni uno aquí se salva, ni yo, nadie, el pastor, todos tenemos lugares bajos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos ese taloncito de Aquiles por donde el enemigo se puede meter. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. No importa los años que lleves en el evangelio, no importa la formación que tengas, no importa lo maduro que nos creamos, no importa. Todos tenemos lugares bajos. Y la primera estrategia que el Señor nos invita a hacer aquí, el primer paso es
esos lugares bajos, no los ignores. Esos lugares bajos, móntale guardia. La Biblia dice, aquel que se cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, muchas veces nosotros identificamos cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Las ignoramos. O sencillamente las maquillamos. O las dejamos para ver qué Dios hace con ellas. Y no, Señor. La Biblia dice, Jesús, el mismo Jesús, dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. O sea, eso es una invitación a la acción. Nosotros no podemos ignorar nuestras debilidades, porque tú la puedes ignorar. Cada uno de nosotros la podemos ignorar. Pero ¿sabes quién no las ignora? No. ¿Sabes quién no las ignora? Satanás no las ignora. Satanás las usa. Y las usa todo el tiempo. Dice la Biblia que él está así, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué somos débiles. ¿Y qué somos? ¿En qué podemos ser débiles? Cada uno sabrá. De pronto somos mentirosos, de pronto ni las pensamos. De pronto somos codiciosos. Siempre andamos con la codicia, no se sabe. De pronto la pereza. Somos demasiado perezosos, ociosos. Y por ahí también el diablo se mete. Acuérdense de David, ¿cierto? Cuando se puso de perezoso. De pronto somos demasiado vanidosos. De pronto somos chismosos. De pronto somos celosos. ¿Qué te parece? De pronto somos celosos. De pronto somos iracundos. Nos airamos en cualquier momento. No nos pueden decir nada, no nos pueden tocar, no nos pueden, porque ay, mamita mía, ¿cierto? De pronto la debilidad mía sea la fornicación. No puedo quedarme solo con mi novia porque agárrate. O no puedo quedarme solo con mi novio porque agárrate. Usted sabe, estamos hablando de debilidades. Hasta el mismísimo adulterio. De pronto miramos más de la cuenta, ¿cierto? Y tenemos que revisarnos. De pronto nos falta dominio propio. Muchas cosas pueden ser una debilidad. Y no todos tenemos las mismas debilidades. Cada quien sabrá en qué es débil. Y debe identificarlo, porque justo por ahí es por donde el diablo se mete. Entonces hay que montarle guardia a tus debilidades. Yo siempre recuerdo un cantante famoso que también predica, Danilo Montero. Él cuenta en su testimonio que él tenía un problema con la pornografía. Que él tenía un problema con la pornografía siendo un hijo de Dios. Ministrando y todo, él tenía un problema con eso. Y él dice que cuando él sintió que definitivamente eso era algo que a él no lo dejaba avanzar en su propósito y nada de eso, ya estaba casado incluso, él dice que él tuvo que descargar en su celular, en todos sus dispositivos, en todas sus pantallas, tuvo que descargar aplicaciones que le avisaban a su esposa cada vez que él intentaba entrar en alguna página con ese tipo de contenido. Hermano, eso es montar guardia. Eso es montar guardia. Reconocer tu debilidad y no quedarte ni hacerte el bobo. Es buscar la manera de evitar aquello que tú sabes que te puede hacer caer. Si tu debilidad es la rumba, la borrachera, tú no tienes nada que acercarte a un sitio donde tú sabes que se venden bebidas alcohólicas. Nada tienes que hacer por ahí, porque eres débil en eso, ¿sí? Y vas a ser tentado y vas a caer. ¿Listo? Entonces hay que montarle guardia a las debilidades. Si realmente lo que quieres es edificar, construir algo nuevo. En segundo lugar, dice que organizó a la gente, ¿por qué? Por familias, ¿verdad? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Organizó a la gente por familias. Y les dio a esas familias, les dio 3 causas importantes por las cuales ellos debían hacer ese trabajo, por las cuales ellos debían pelear. ¿Cuáles fueron esas 3 causas? Dios, la edificación de los muros no fue un trabajo que se inventó Nehemías,
fue un trabajo que Dios les mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, por Dios. ¿Cuál es la primera causa por la que tú debes edificar tu vida, restaurar tu vida? ¿Por qué? Por Dios, ¿verdad? Por amor a Dios y porque Él te ama a ti. En segundo lugar, ¿por quién? Por su familia. En el pasaje que leyó mi hermana decía, peleen por quiénes, por sus casas, por sus hijos, por sus hermanos, por sus esposas, Entonces, esa es la segunda causa, por tu propia familia. ¿Por qué tienes que edificar tu vida? Si tú así estás bien, tú no le haces daño a nadie. Por tu familia, por Dios, por tu familia. Y en tercer lugar, Él le dijo, ¿por quién? Por la nación, por Jerusalén, ¿verdad? Nosotros hoy día, ¿qué podíamos decir? ¿Por qué? Por esta sociedad, ¿cierto? Por esta sociedad que cada día está más denigrada, que está más caída, ¿verdad? Fíjense que hay alguien que dice que cuando el porqué es grande, cuando el porqué es fuerte, tú encontrarás el cómo. Entonces Nehemías también comprendió este concepto y les dio unos porqué bien poderosos. ¿Ves pensando tú ahí cuáles son tus porqué? Ahora, este año nosotros hemos visto que el énfasis con el que iniciamos este año, que el Señor puso en la mente de nuestro pastor, es precisamente la restauración, ¿verdad? La restauración de nuestra propia vida, la restauración espiritual de la iglesia. Y tú sabes, yo creo que eso es algo que viene directamente de Dios y que Dios le está hablando a su pueblo en este año. Porque cuando uno mira las redes sociales, los que miran las redes, se da cuenta que esta no es la única iglesia que está hablando de restauración. Este año muchas iglesias, muchas congregaciones tienen ese énfasis. Yo no creo que los pastores se hayan llamado y se hayan puesto de acuerdo, creo que ni se conocen. Creo que el mismo Dios le está hablando a su pueblo. Dios quiere que restauremos nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere que restauremos nuestras vidas. Entonces, hace algunos siglos, un filósofo francés, aquí de pronto mi hermana Elvira sabrá, un señor llamado Augusto Comte, que vivió por allá entre los años 1798 y 1857 y que además fue el iniciador del positivismo. Este hombre pronunció esta famosa frase. Ustedes me dirán si la conocen, la han escuchado o no. Él dijo, la familia es la célula básica de la sociedad. ¿Sí? La familia es la base de la sociedad, fue lo que él dijo. ¡Wow! Y esa frase se ha vuelto muy célebre. ¿Alguien alguna vez nunca había escuchado esa frase? Creo que todos la hemos escuchado, ¿cierto? Está en las constituciones de los países, de muchos países. Y en la Constitución de Colombia también está. Hay un artículo en la Constitución que dice que la familia es la base de la sociedad. Si no, que me lo digan aquí los abogados, ¿sí o no? Ahí está. La familia es la base de la sociedad. Sin embargo, yo te quiero decir que, bueno, este señor Comte pudo haber expresado la célebre frase, pero realmente fue Dios quien lo estableció así desde el momento de la creación. ¿Qué dice Génesis 1:28? Alguien que lo lea. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, ahí está. ¿Quién estableció que la familia era la base de la sociedad? El mismísimo Dios. ¿Los puso para qué? Para que se multiplicaran, para que se enseñorearan, ¿verdad? De la creación, para que la administraran. Eso es la base de la sociedad y eso lo estableció el mismísimo Dios. Ahora, desde la creación, ¿saben también quién sabe eso? Satanás. Y por eso desde el principio de la creación, Satanás ha buscado atacar a la familia, ¿sí? Lo buscó con Adán y Eva, ¿cierto? Desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando tú atacas la base o el fundamento de algo,
¿qué pasa con ese algo? Se viene al piso, al piso, al piso. O sea, tú ves una construcción, le debilitan lo que llaman la zapata, el fundamento. ¿Qué pasa con el edificio, con la casa? Se cae, ¿cierto? Entonces el diablo desde el principio ha querido atacar a las familias de la tierra. Todo el tiempo ha querido hacerlo, porque él sabe que la familia es la base de esta sociedad. Y cuando él la ataca, él sabe que la sociedad va a estar decadente. Y por eso nosotros tenemos que estar alerta, porque las familias están siendo atacadas violentamente, por un enemigo que no descansa. El diablo no descansa. Les vuelvo a decir, la Biblia dice que anda como león rugiente todo el tiempo, buscando a quién devorar. Dios eso lo sabe, pero nosotros muchas veces lo ignoramos y por eso somos tan atacados. Y por eso a veces el diablo se sale con las suyas en nuestra casa, porque nosotros a veces ignoramos esto, no le prestamos la atención debida. Entonces la estrategia de Nehemías fue unir por familias. Desde el principio Dios no nos dejó solos. Fíjense que cuando Dios hizo la creación, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que nadie nazca solo. Ese cuento y que yo nací solo y me muero solo y no sé qué, puro cuento. ¿Quién quiere estar solo en esta vida como un champiñón por ahí? Nadie. Desde antes, desde antes de que tú vengas a este mundo, ya Dios ha diseñado un plan para ti. Y de acuerdo a ese plan, Dios te ha puesto en el seno de una familia, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta, oye, ¿por qué no me puso en el seno de una familia así, de un multimillonario, para que yo no sufriera tanto? No. Todo tiene que ver con tu propósito y con lo que quiere hacer contigo en este tiempo. Así que si alguna vez has renegado de la familia donde Dios te puso, arrepiéntete hoy, arrepiéntete, porque te aseguro que si naciste ahí es por algo especial que Dios tiene para ti, ¿verdad? Entonces, Dios ideó que nosotros no naciéramos y anduviéramos solo por la vida, sino que estuviéramos en una familia, ¿verdad? Vean, además de las causas, además de todo esto, Nehemías le dio a estas familias, y Dios nos las dio a nosotros, 3 armas poderosas que leía ahí mi hermana. ¿Cuáles son esas 3 armas poderosas que Dios le dio a las familias para que se defendieran? Espada. ¿Qué más? Lanza. ¿Y qué más? Arcos. No es casualidad que esas sean las armas que se le hayan dado a las familias para que se defendieran. Hoy yo te quiero hablar un poquito de esas 3 armas. ¿Qué representaría la espada? Palabra de Dios, ¿verdad? Dice por allá en Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, dice que la palabra es ¿qué? La espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tienen aquí una espada para ver? Quiero ver las espadas. Eso, espada. Aquí no hay gente desarmada, uno que otro desarmado. Hermano, la espada. Todos, la mayoría de los que están aquí debe tener una espada en su casa, y si no la tiene, apenas salga de aquí vaya a ver cómo la compra, hermano, porque se necesita. Bueno, que hable con Marcel. ¿Listo? La espada efectivamente es la palabra de Dios. Te quiero contar que lo importante de tener una espada no es tenerla, porque le aseguro que hay mucha gente que tiene espadas en su casa. Hay mucha gente que tiene Biblias en su casa. El tema de tener un arma es que tú lo conozcas y lo sepas usar, ¿sí? Y lo sepas usar. Si tú tienes una Biblia en tu casa, pero ni la conoces, ni la lees, pues obviamente tampoco la vas a saber usar. Ni siquiera vas a saber cuándo sacarla, ¿cierto? Ni siquiera vas a saber cuándo sacarla. Miren, la manera como nosotros podemos contrarrestar al enemigo es con la espada. Allá en Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y qué es resistir? Resistir es contradecir.
Eso significa resistir, contradecir, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás? Contradecir. ¿Y con qué contradijo a Satanás? Con la palabra. ¿Y qué sucedió cuando Jesús, todos los argumentos y todas las tentaciones de él, cuando él se las resistió con la palabra, ¿qué hizo el diablo? Se fue. Se fue. Entonces, tú lo que tienes que hacer es conocer la palabra, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, para saber cuando te toca usarla, cómo vas a responder, ¿sí? Y también para aplicarla cada día, para usarla cada día, porque cada día a nosotros se nos presentan situaciones donde si no tenemos la palabra, vamos a salir ponchados, ¿sí? Vamos a salir ponchados. Entonces, la palabra hay que tenerla, hay que estudiarla. Esa es la espada con la que nosotros nos vamos a defender. Vean, usar la espada no es solamente cuando vienen los ataques que uno claramente identifica como ataque. No, la espada hay que usarla cada vez que el enemigo intenta meterse por alguna grieta que nosotros tengamos, ¿sí? Es usarla a diario. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, digamos, no dimensionamos el poder que puede tener la palabra de Dios en nosotros, ese arma. Yo les quiero contar una anécdota de mi vida. Las anécdotas son de la vida real, ¿cierto? Una anécdota de mi vida. En una época cuando yo me metí de lleno a estudiar la palabra y yo decía, Señor, háblame. O sea, quería, tenía ese afán de que el Señor me hablara. El Señor, cuando tú le pides las cosas así, Él te las concede. Lo que pasa es que tú tienes que ver si estás dispuesto a hacer lo que el Señor te pide y lo que el Señor te muestra. Y recuerdo que por esa época, lo único que voy a decir a favor mío es que no venía aquí, para que estén tranquilos. Pero por esa época, yo, en nuestra casa, el recibo de la luz venía carísimo. Venía carísimo y eso era un dolor de cabeza cada que llegaba el recibo. Y unos amigos de nosotros nos dijeron, yo conozco un muchacho que trabajó allá, ese man te llega todos los meses y te organiza eso. Ustedes sabrán de qué les estoy hablando. Espero que no, espero que aquí ninguno sepa de qué les estoy hablando, ¿verdad? Espero que no sepa. Y nosotros, adivinen qué hicimos. Sí, el tipo llegaba todos los meses y organizaba eso. Y a nosotros cuando nos llegaba el recibo ni le pagábamos, le pagábamos ya. Listo. Hasta que un día, estudiando la palabra, yo me encontré por allá en Proverbios 11:1 y luego me lo ratificó el Señor, como para hacerme la sorda, en Proverbios 20:10, donde dice que el Señor detesta la pesa falsa, la balanza arreglada. El Señor detesta eso. Y el día que yo leí eso en la palabra, ese día fue como una confrontación para mí. Yo me di cuenta que eso que yo estaba haciendo, el Señor lo detestaba. Y tuve yo esa conversación con mi esposo y le dije, ven acá, te voy a mostrar algo. Y le hablé yo de ese versículo. Y le dije, ¿sabes qué? Eso que nosotros hacemos, eso lo detesta el Señor. Así que eso no debemos hacerlo más. Y, él no era el que había sido confrontado con la palabra en ese momento, había sido yo. Entonces, cuando la persona no es la que ha sido confrontada, de pronto no te entiende al principio. Y me decía, ¿y cómo vamos a hacer? Porque tú sabes que si eso no se hace, ese recibo no se puede pagar. Dios proveerá. Dios proveerá. Y hasta ahora, gracias a Dios y para la gloria de Dios, Dios siempre ha provisto. Dios siempre ha provisto. Así es. No es que el recibo haya venido más barato, no, viene carísimo, pero Dios siempre ha provisto. ¿Por qué? Porque cuando tú usas la palabra, Dios te respalda. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Y obedecer la palabra de Dios es como cuando tú empiezas a ir al gimnasio a entrenar. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a entrenar, a hacer ejercicio? Al principio, ¿qué? Duele. Al principio cuesta. Al principio te da pereza. Al principio no quieres hacerlo. Te buscas mil excusas, ¿verdad? Pero a medida que tú vas viendo que el musculito te va saliendo,
que vas viendo el resultado, a ti te dan más ganas de hacerlo. Entonces, así es la palabra de Dios. Al principio, cuando tú la empiezas a obedecer, tú crees que no vas a poder. Pero a medida que tú te metes en serio con el Señor a obedecer la palabra de Dios y tú empiezas a ver los resultados en tu vida, entonces a ti te dan más ganas de obedecerla, más ganas de aplicarla. Así que no te dé miedo empezar, porque te aseguro que a medida que tú empieces a hacerlo, vas a querer hacerlo más. El tema es empezar a usar esa espada, ¿sí? Ese es el tema. La segunda arma que Dios le dio, que Dios nos da, es la lanza. ¿La vieron? La lanza. ¿Qué simbolizará la lanza? La lanza simboliza la oración eficaz. La oración eficaz. Esa es otra arma poderosa que nosotros tenemos en nuestras manos. Cuando un creyente usa la oración de manera eficaz, esta se convierte en una lanza, que valga la redundancia, puede lanzarse al reino espiritual contra las obras malévolas del adversario. Yo te pregunto, manantial, ¿qué tanto oras tú por tu familia? ¿Qué tanto oras por tus hijos? ¿Qué tanto oras por tu casa? ¿Por tu esposo, por tu esposa? ¿Qué tanto oras? Diablo todos los días está buscando la manera de meterse en tu casa. Yo no sé cuántos aquí lo saben, pero desde el momento que nosotros le abrimos el corazón a Cristo de verdad, verdad, cuando lo hacemos de verdad, verdad, nosotros nos volvemos enemigos acérrimos del diablo. Y él nos odia. Y odia todo lo que nosotros amamos. Lo odia todo. Y por eso él siempre va a querer lastimarnos por donde más nos duele. ¿Y quién me puede decir aquí que haya algo que le duela menos que su familia? Yo creo que a todos nos duele nuestra familia, ¿verdad? Entonces tenemos que usar esa arma poderosa, una lanza extendida que es la oración. Muchas veces nosotros subvaloramos el poder de la oración. Y yo he aprendido que la manera más eficaz de pelear las batallas es precisamente orando, de rodillas, orando. Vean, cuando yo era niña, a mí había algo que me llamaba la atención en mi familia. Yo crecí viendo cómo muchas mujeres de mi casa, de mi familia, mujeres, tías mías, etc., ellas a veces sentían impotencia cuando no encontraban la forma de corregir a sus hijos. Y muchas veces en esa impotencia buscaban ayuda, casi siempre era a mi tío pastor. Mira, no me hace caso, mira, este plano, mira. Y bueno, yo no digo que esté mal buscar ayuda, sobre todo cuando tú reconoces que el problema te supera. Está bien buscar ayuda, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa hoy y se la voy a decir aquí a todas las mamás que están aquí, aunque el mensaje es para todos, pero se lo voy a decir específicamente a las mamás porque eso lo viví yo, lo he experimentado yo en mi propia vida. La oración suplicante de una madre mueve el cielo. Mueve el cielo. No hay cosa que sea más efectiva en tu casa que tú ores por tus hijos, que tú ores por ellos. Vean, cuando mi hija mayor atravesaba la etapa de la adolescencia, no se preocupen que yo le pedí permiso a ella para decir esto. Mi hija mayor atravesaba la etapa de la adolescencia. Eso fue una época muy dura, muy difícil. Pocas personas lo saben. Hoy la van a saber mucho, pero en esa época no. Pocas personas se enteraron. Fue muy duro porque, digamos que los errores, las grietas, los pecados, nos habían distanciado a ella y a mí emocionalmente muchísimo. Y se había perdido autoridad, se había perdido algo de respeto. Y bueno, y ella estaba en una etapa de rebeldía, de desorden. Y yo le decía, era terrible. Y yo le decía, ¿puedo decir que era terrible? Sí, dilo, sí, es verdad, era terrible. Era terrible y muchas personas no creerán en esa época. Pero yo no le echo la culpa a ella, yo también era responsable. Así como cuando Nehemías oraba, ¿se acuerdan? En aquel capítulo 1, yo era parte de eso. Yo era parte de ese problema. Y yo recuerdo que yo llegó un momento que sentía mucha impotencia porque la situación estaba muy difícil.
Y yo quería alejarla a ella de unas situaciones específicas. Y yo entendí que eso no lo iba a hacer nadie por mí. Que si yo la amaba a ella, ¿y quién más después de Dios la puede amar tanto a ella como la amo yo? Yo dije, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí. Y en esa época yo me metí de lleno a orar por ella. Y eran oraciones, vea ahí, postrada, de rodillas, con la cabeza pegada en el suelo incluso. Suplicante, con llanto, mucho llanto, muchas lágrimas. Y yo creía que nada estaba pasando, pero sí estaba sucediendo algo. Y yo, ¿por qué les digo que creía que nada estaba pasando? Porque cuando yo salía de orar, yo seguía con la misma ansiedad y quería por todos los medios aislarla a ella. Le quité el celular, le quitaba esto, le quitaba, y ella se cogía hasta mi celular. Hasta mi celular, y yo vivía ansiosa, como escondiéndole todas las cosas. Hasta que un día a mí, el Espíritu Santo me dijo, fue una frase que me cayó a mí aquí, porque nadie, eso no lo tenía yo en el pensamiento. Me dijo, si no puedes confiar en ella, entonces confía en mí. Eso fue una frase aquí que nunca la voy a olvidar, porque desde ese día dejé la ansiedad con ella. Seguí orando, seguí haciendo mi labor, pero yo dejé la ansiedad. Para la gloria y honra de Dios, el Señor sí hizo su obra, tanto en ella como en mí. ¿Sí? Tanto en ella como en mí. Entonces, la oración extendida, o sea, la oración así como lanza, es algo que tú debes usar por tus hijos, por tu casa. Tú quieres que tu casa cambie, tú quieres que tus hijos lleguen al Señor, tú quieres, ora, porque esa es una lanza que te ha dado el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que muchos hijos están hoy expuestos. Las partes bajas, ¿se acuerdan de las partes bajas? Nuestros hijos son una parte baja y están expuestos. Los adolescentes están expuestos. Los jóvenes están expuestos. Hoy día vivimos en una sociedad donde todo como que se ha volteado. Ustedes no ven que todo es como el mundo al revés, se ha volteado. Y nuestros hijos están expuestos a eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos estamos haciendo los locos. Nos estamos haciendo los locos, creyendo que otro tiene que venir a solucionar el problema de nuestros hijos. Y eso no es así. Eso no es así. Eso nos corresponde a nosotros. Nosotros no nos podemos seguir haciendo los locos. Porque si tú quieres una familia restaurada, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad como padre. Tú no puedes ir con ellos a todas partes. Tú no puedes encerrarlos en una cápsula. No puedes, ¿verdad? Pero tú sí puedes orar por ellos. Tú sí puedes enseñarle las cosas. Tú sí puedes modelarle a través de tu vida lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Tú sí puedes corregirle cuando se equivoca. No dejarle pasar todo. No mira para otro lado. Ah, no, es que mi hijo llega a la casa, se encierra con la novia y ya yo sé lo que está pasando ahí, pero yo miro para otro lado, es un problema de él. No, tú eres su papá, tú eres su mamá, enséñale. Enséñale. ¿Sí? Pero no, a veces queremos que venga otro de afuera, Sandra, a solucionar las cosas. Y así no es. Te toca a ti, papá, te toca a ti, mamá. Listo. Bueno, y vean, hablemos de la tercera arma, el arco. El arco. ¿Sabes? El arco simboliza guianza, dirección, ¿cierto? Nosotros podemos entender que el arco, ¿cierto? Dios quiere dirigirnos a través de su Espíritu Santo. Y nosotros podemos ser las flechas, ¿verdad? Que si nos dejamos usar de ese arquero, Él nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos. Y también el arco, dice la Biblia, que los hijos son como ¿qué? Como saetas, ¿verdad? También, nosotros también dirigimos a nuestros hijos como saetas en manos del valiente, dice la Biblia. Entonces el arco es un elemento de dirección, es un arma de dirección. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ese arma? Hombre, dejarnos guiar. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El Señor Jesús se fue y dejó su Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo.
Deja de pretender estar haciendo las cosas a tu manera, ¿cierto? Con tus propias ideas, con tus propios visiones de la vida. Deja de estar creyendo eso y déjate guiar por el Santo Espíritu de Dios. Hay 2 versículos que cuando yo los leí hace un tiempo, a mí es como si me hubiese caído el guante así. ¡Tas! Primera de Corintios 2 del 10 al 12. Yo quiero que alguien se levante y lo lea. Primera de Corintios 2 del 10 al 12. ¿Qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿Sí? de Dios. Sí, del 10 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Amén. Lo ¿Qué cual- les parece? Ajá, Lo cual hasta el 12. Bueno. listo. Le prestaron atención a esos 2 versículos. ¿Ah? Le prestaron atención lo potente que es esa arma del Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice, ¿quién puede conocer? Yo no puedo saber lo que está en el corazón de Jason en estos momentos. Él me está viendo y yo veo que está como concentradito. Pero qué sé si él está pensando en otra cosa, ¿verdad? Yo no puedo saber lo que hay en el corazón de él. Ni siquiera Gina, que duerme con él, lo puede saber. ¿Qué dice la Biblia? Solo el Espíritu que él tiene sabe lo que hay en el corazón de él, el que él tiene, ¿verdad? Él mismo es el que sabe lo que hay dentro de él. Bueno, de la misma manera, ¿quién puede conocer el corazón de Dios? Su propio Espíritu, ¿cierto? Su propio Espíritu. ¿Y qué es lo maravilloso? Que ese Espíritu que sí conoce el corazón de Dios, ¿a dónde habita? En nosotros. Aleluya. En nosotros. O sea, que si nosotros mantenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder comprender exactamente qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no le puede esconder lo que hay en su corazón a su propio espíritu. No lo puede esconder, ¿cierto? Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que hay en Dios para nosotros, Él nos los va a revelar. Él nos los va a revelar. Yo no dudo que Él nos los va a revelar. Ahora, el tema es si nosotros queremos eso que Dios quiere para nosotros. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y tú verás que sigues. Pero yo lo que te digo es, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Eso es un arma poderosa. Si tú quieres que tu familia sea realmente restaurada, si tú quieres que tus hijos realmente caminen con Dios, que realmente cumplan el propósito que Dios tiene para ellos, empieza a utilizar estas armas de verdad. Ya deja de tenerlas aquí y empieza a usarlas. Porque es que mucho de esto que yo les estoy diciendo, nosotros lo sabemos, lo estudiamos a diario todos los domingos. El tema es usarlo. El tema es sacar las armas y defender a nuestra familia, defender a nuestros hijos. Tú sabes, esta es una iglesia. ¿Cuál es el lema de esta iglesia? Manantial de vida, una iglesia familiar. Y yo le pregunto a la pastora que está ahí más cerca del pastor, ¿será que son atacadas las familias de la iglesia? Mucho. Yo creo que el pastor no termina de bajarse de una cuando ya está montado en otro, ¿cierto? Todo el tiempo la familia está siendo atacada. Todo el tiempo la familia está siendo atacada. Y es hora que nos unamos por familia, que no dejemos al pastor solo en esa tarea, sino que de verdad nos unamos por familia a edificar nuestra casa, a restaurar nuestros muros, ¿cierto? Para que esta iglesia realmente sea cimentada en el Señor, para que no pueda Satanás estar moviendo las bases, ¿verdad?
necesitamos nosotros unirnos por familia. Miren que el resto del pasaje dice que ellos ni descansaban, ¿cierto? Que mientras unos edificaban, el otro estaba con la espada, hacía guardia, hacía. Muchas veces nosotros queremos tomarte excusas. No, es que yo trabajo, hermana, no me da tiempo. No me da tiempo de traer a mis hijos, no me da tiempo de leer la Biblia, no me da tiempo de orar, no me da tiempo. Y luego ahí llega y te va a chamuscar a ti con toda tu casa. Así es. Mira que ellos, dice la Biblia, que con una espada se defendían y con la otra construían, ¿cierto? Entonces no es excusa que porque tú trabajes, que porque tú tengas muchas obligaciones, eso no es excusa para que tú no leas la palabra, para que tú no ores, para que tú no te dejes guiar por el Espíritu Santo. No, es que tú sabes que la empresa donde yo trabajo no me deja, que no me deja ni que nada. Déjate de cuento, déjate de tantas excusas y empieza a pelear por tu casa. Amén. Empieza a pelear por tu familia. Miren, yo sé que quizás tú hoy de pronto no tengas la familia que de pronto soñaste, ¿verdad? O sea, de pronto nos hemos creado un concepto de familia muy limitado. No, la familia es la mamá, el papá, los hijos. No. Tu familia es el lugar donde Dios te puso. Independientemente si sea una tía, una abuela, una hermana, lo que Dios, esa es tu familia, esa es tu casa por la que tienes que pelear, ¿ya? Y si de pronto por pecados, por errores, por desconocimiento, porque no conocías dónde estaban las grietas, el diablo se metió en tu casa y de pronto te hirió y hoy tienes una familia que no es la que soñaste. De pronto tienes una familia, como llaman, disfuncional, ¿verdad? Y creas que por eso ya no vale la pena luchar. Yo te quiero decir que no. Que saques eso de tu mente. Que saques eso de tu mente. La Biblia está llena de ejemplos de familias disfuncionales. Disfuncionales. Porque el Señor puede hacer una cosa nueva en cada corazón que se abre y se dispone a obedecerlo. El Señor puede hacer algo nuevo en tu casa. El Señor puede hacer algo nuevo en tu familia, si tú se lo permites. Y si hoy tú eres la única persona que estás aquí de tu casa, la tarea es para ti. Empieza tú a utilizar estas armas para que tu familia sea realmente restaurada por el Señor. Vean, yo les digo algo. Cuando me asignaron este tema, yo no sabía ni por dónde empezarlo, porque yo vengo de una familia que ha sido golpeada en muchas maneras, ¿sí? Con cosas terribles que le pueden suceder a las familias, cosas realmente terribles, las que ustedes se puedan imaginar. Nosotros somos una familia llena de cicatrices, muchas cicatrices, y nos equivocamos muchas veces, desde mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, todos, muchísimas cicatrices tenemos. Y de pronto los que nos conozcan desde hace tiempo dirán, ¿y cómo se pueden amar? ¿Y cómo se pudieron perdonar? ¿Y cómo pueden sonreír? ¿Y cómo pueden hoy servir? ¿Cómo pudieron dejar pasar eso? No lo hicimos nosotros. Dios lo hizo. Dios lo hizo, porque Dios todo lo puede hacer. Incluso con las cosas más terribles que tú te puedas imaginar, Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede hacer algo nuevo si realmente tú le abres el corazón y empiezas a utilizar las armas que tienes para pelear por tu casa y pelear por tu familia.